¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa Buscando a la Oveja Perdida. En esta ocasión, hoy nuestro hermano Nicolás tiene un estudio demasiadamente profundo que Dios hará entendernos de forma diferente la palabra de Dios, que desde este estudio en adelante yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que verás la escritura de una forma diferente y el amor de Dios a través de Jesucristo de una forma diferente. Hermano, ¿de qué vamos a estar hablando este día? Tema pero muy hermoso y que le hemos nombrado de regreso en mi redil. Vamos a pedirle al hermano Saúl que nos lea en el libro de Lucas, capítulo 15 y en el versículo 11. La palabra del Señor es en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Este es Jesús hablando. Amén. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Jesús nos narra la parábola del hijo pródigo. Sí. En este pasaje maravilloso, regresando a casa de su padre, amén, Amén. Simbolizando un arrepentimiento, restauración y el amor incondicional que Dios muestra para la raza humana. Amén. Es verdad, es verdad. Esto es maravilloso saberlo, entenderlo. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, que es el que acabamos de leer, y verso 11, cuenta que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Cuando dice les repartió, significa que también al otro le repartió. Le repartió, Amén. claro. Ajá. O sea que está hablando no singular, está hablando en plural. Amén, les repartió a los 2. Pero lamentablemente el menor de ellos, sintiendo que tenía todo en su mano, en su poder, este joven salió de su casa. Pero este joven, recogiendo su fortuna, oiga bien, recogiendo su fortuna o su herencia, se fue de casa de su padre. Aleluya. Salió del cuido, oiga bien, del cuidado de su padre. Salió del lugar donde él lo tenía todo. Sí, correcto. A él no le faltaba en absolutamente nada. Cuando nosotros vemos esta situación, pudiéramos pensar quizás en nosotros mismos. Sí. Que nosotros, sin el regazo o la cobertura de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Amén. Y cuando nosotros vemos que este joven sale de la cobertura de su padre y que nos encontramos desamparados, nos encontramos sin esa cobertura materialmente o personalmente con nuestra familia. Ajá. No hay cosa más linda que estar con su familia. Sí, pero este no quería estar ahí. Exactamente, este joven no quería estar ahí. Vamos a basarlos ahora en lo espiritual. Tenemos todo lo básico y no nos falta nada, ¿right? No nos falta nada. Solo tenemos nosotros que honrar a nuestros padres, amarlos y quererlos, tener un respeto hacia ellos para que nosotros podamos agradecer de una manera lo que nosotros recibimos de nuestros padres. Claro, amén. Amén. Este joven se marchó a otra provincia, lejana, dice la palabra. Ajá. Amén. Lejos de su casa. Y comenzó a conocer nuevos amigos, a conocer mujeres,
Quizás él estaba aburrido de conocer la misma gente en el mismo lugar. Y él quería conocer nuevos horizontes. Quería saber de nuevos amigos. Quería saber de mujeres diferentes. Y comenzó, dice la palabra, a malgastar todo lo que su padre le había puesto en sus manos. Allí sí había amigos. Aleluya. Allí sí había amigos. Allí sí había amigos, porque sí, mientras tenemos sobre a quien se nos pegue. Amén. Sí. Diría yo que hasta los perros y los gatos se nos pegan, porque tenemos la facultad de poderle dar a alguien. Ajá, sí. Ahora bien, hay un dicho muy conocido, dice, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Ahora bien, este joven lo malgastó todo, lo que su padre le había puesto en sus manos, y lo gastó sin límites, sin pensar en el día de mañana. Ay, ay, ay. Qué tremendo. Sí, quedó sin nada en la calle. Sin nada, quedó sin nada. Pero vemos nosotros en el versículo 14. Llegó un momento que no tenía nada, lo había malgastado todo. En el verso 14. Ajá. Pero no era ese tanto el problema de este joven. El problema más grande era que en aquella provincia vino una gran hambre. Qué tremendo. Sí. No fue hambruna, sino fue una gran hambre. Mucha necesidad. Donde no había nada que tragar. No había nada que echarle a la barriga. Aleluya. ¿Qué pesadilla más grande tuvo este joven? Sí. Es lo mismo como cuando nosotros malgastamos quizás lo que tenemos en nuestro bolsillo. No sabemos administrar, ¿verdad? Exacto, no sabemos administrar. Y que luego tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras esposas, tenemos un núcleo familiar que depende de nosotros. Sí. Y a veces no pensamos en el día de mañana. Este joven no pensó en absoluto en lo que podía venir. Quiso ser, aleluya, un hombre arrimado después de tenerlo todo. Una casa donde tenía todo. Quiso ser un arrimado. Se oye fea la palabra, pero es la verdad. Ser arrimado. Pero así dice la escritura, y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra. Se oye fea la palabra, pero es así. No sé cuántas veces te han dicho a ti, eres un arrimado. O me han dicho a mí, no sé a cuánto les han dicho, eres un arrimado y no quieres producir o no quieres trabajar. Y muchas veces lo lamentamos o nos hacen sentir mal porque lo hemos tenido todo en nuestra mano y no hemos sabido valorar lo que hemos tenido. Sí. Aleluya. El cual este hombre ciudadano lo cogió como trabajador de su granja. Pero no cualquier granja. No, no era cualquier granja. Y lo envió a su hacienda para que le apacentaran un hato de cerdos y comenzó a trabajar cuidando puercos. Wow. Qué tremendo. Me imagino la situación en que este joven estaba. Claro, porque una cosa es cuidar ovejas y otra cosa es cuidar cerdos. Aleluya. ¿Cómo tú crees que yo, estando bajo el regazo de mi padre, con buen calzado, con buen pantalón, buena camisa, quizás hasta con un buen anillo en mi mano, claro, con un buen reloj, con dinero y comida y trabajo, que nada me falta, yo puedo optar por ir a cuidar o apacentarle cerdos a alguien para ganarme un bocado de comida? Ay, ay, ay. Qué duro es después de tenerlo todo.
vivir en la peor desgracia de la vida, viviendo y comiendo de la basura, lejos de su casa, alejado de su familia, alejado de su padre, y no sentir el valor de llegar al mismo rebaño por tomar, aleluya, decisiones diferentes. Sí. La peor decisión que pudo haber tomado fue este muchacho, fue rechazar la autoridad principal del papá. Ya no quiero estar bajo tu regazo, no quiero estar, dame la plata. Él lo estaba haciendo como muerto ya a su papá. Aleluya. Hasta que se muere, entrega la herencia. Él estaba haciendo de cuentas ya a su papá como muerto. Muchas veces me imagino que este hombre recordaba a su padre. Sí, ¿no? En ningún momento. Recordaba su casa y también recordaba a los jornaleros que habían en ese lugar. Pero sentía temor. Sentía miedo de volver al rechazo de su familia. Sí. Al rechazo de su padre y al rechazo de su hermano y al rechazo también de los jornaleros de aquel lugar. Entonces, el hombre estaba en una situación terrible porque el hambre era terrible en aquel lugar. Me imagino que este hombre, este hacendado de aquel lugar, tampoco le daba comida. No. Porque dice, oye bien, el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea que ni los puercos se compadecían de este pobre joven. Eso dice el versículo. Aleluya, ¿verdad que así dice? El verso 16. Y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Pero dice que nadie le daba nada. Ahora bien, este hombre empezó a sentirse desesperado, hermano Saúl. Este hombre comenzó a sentir angustia. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano, que muchas veces nuestra ambición por conocer nuevos horizontes nos lleva a una desgracia? Aleluya. Y esto nos trae duras consecuencias. Decisiones que parecían buenas. Nuestra conciencia nos comienza a reclamar y nos llama a gritos. Wow. Y nuestra alma a gritos descontrolados. Y la única palabra que usted escucha en una desesperación es: fallaste. Ahí viene el acusador. Fallaste. Mira lo que hiciste. Sí. ¿Para qué saliste del regazo de tu padre? ¿Por qué te fuiste de tu familia? Este hombre comienza a sentirse peor que como. Claro. Desesperado. Aleluya, desesperado. Cuando nosotros nos encontramos en una desesperación así. Y a veces nosotros decimos, si no lo hubiera hecho, ¿para qué lo hice? Y aquella palabra sigue, fallaste. Fallaste. Este hombre tomó una decisión gigantesca en el verso 18. Él dijo, oye la palabra que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué difícil. Es cuando los golpes de la vida nos obligan a buscar una solución al problema. Aún tengamos que pasar vergüenza. A veces el orgullo nos hace, hermano, pasar por problemas grandes en la vida. Pero esta decisión los hace bajar la cabeza, sí, ¿no? Y pedir perdón. O tener que suplicarle a otro que tenga compasión de nosotros. De verdad, el hombre dijo: iré a mi padre y le diré. Pero yo pienso que esta fue la decisión más grande de este joven. Claro, y no fue fácil. No fue fácil, porque el problema más grande del ser humano está no levantarse. Exacto. La victoria del ser humano está cuando se levanta y camina. Pero si se quedó acostado, es hombre muerto.
Es un Por eso desdichado. dice, me levantaré. Hay Me una levantaré. acción. Hay una acción Ujú, tremenda. Esta decisión que él tomó fue lo mejor, sí. lo máximo. Mira lo que él le dijo a su padre, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque él poseía la semejanza de Dios, él tenía dignidad, pero el pecado, la acusación lo hacía sentirse indigno. Así. Aleluya. Ya no soy llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Qué lindo es cuando el ser humano abandona el ego personal. Sí. Aleluya. El ego personal y se humilla y se rinde sabiendo que falló. Porque muchas veces somos tan egoístas con nosotros mismos. O el orgullo. Exacto, porque yo siendo egoísta conmigo mismo, yo no le hago daño a nadie. Me estoy haciendo el daño yo mismo. Sí. Porque necesito humillarme y pedir perdón. Sí, ay. Y muchas veces, aunque no hayamos fallado, que sea otro que falle en contra de nosotros, tenemos que humillarnos. Sí. Amén. Amén. Dios lo mira, oye bien, Dios lo mira con misericordia al hombre. Sí. Con amor, aleluya, sin importarle el error. Es verdad. Sin importarle las fallas, sin importar lo que ha cometido. Aleluya. Él nos abraza, nos cubre, nos tapa del frío y nos sacia nuestra hambre a cambiar nuestra manera de vivir. Él cambia nuestra ropa, nuestro calzado. Amén. Y cambia completo. Amén. Este padre miró a este joven. Aleluya, en el versículo 22 dice, pero cuando su padre le ve, movido a misericordia, y dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, pongan anillo y cálcenlo. Amén. Sin importarle nuestra condición, sin importarle nuestra falla. No importa lo que hayamos cometido, pero cuando nosotros venimos con un corazón sincero, humillado, constrito y humillado, como nos manda la palabra, Dios tiene misericordia. Claro. Y al parecer aquí lo vuelve a colocar en un nivel superior. Exactamente. Porque lo viste, le pone anillo y calzado. Amén. Y el verso 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Sí. Porque este es mi hijo, dijo él, muerto era y ya revivido, había perdido y es hallado. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso cuando el ser humano, este es algo como la oveja que se pierde. Sí. Y el pastor la busca hasta encontrarla. La toma en sus manos, la pone en su hombro y la lleva al redil. Wow, man. Aleluya. Amigo, yo te digo a ti en esta tarde, yo desconozco dónde tú estás. Quizás en un desierto, quizás estás lejos de tu casa, quizás estás lejos de tu padre, lejos de tu familia, lejos de tu casa donde te vieron crecer. Hay un creador, que es el creador de tu vida. Aleluya. Aleluya. Que es un Dios sin límites. Amén. Él quiere cambiar tu vida. Amén. Él quiere calzarte. Él quiere, quiere saciar tu hambre. Sí, quizás Señor. Tú estás en una condición que necesitas de Dios. Te fuiste sin rumbo y ahora te sientes vacío. Tienes vergüenza de regresar. Este joven, fíjate, él recordó de dónde había salido. Él había salido. Qué maravilloso es. Qué bonito cuando Dios trae a memoria eso. Trae a memoria. Aún en medio de la acusación,
Viene Dios trayendo un recuerdo. En medio de esos gritos negativos que vienen a nuestra mente, hay algo maravilloso que viene a esa voz. Dice que él, aleluya, recordó de dónde él había salido. Ay, hermano, que todos los que están escuchando recuerden, si te has apartado de la presencia del Señor, aleluya, recuerda de dónde estabas en la presencia de Dios. Aleluya. No hay acusación delante del Señor. Recordó de dónde salió, de la presencia. Fíjate bien las palabras de él. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí perezco. Amigo, levántate. Amén. Gloria a tu rebaño. Aleluya. Recuerda de dónde saliste. Amén. Vuelve a tu redil. Sí, Señor. Llega donde tu padre. Amén. Y dile, Padre, sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no soy digno de ser hecho tu hijo, pero hazme, aunque sea como uno de tus jornaleros. Él te espera. Amén. Sin mirar tus errores. Él te espera sin mirar tu falla. Él quiere cambiar tu vida, quiere transformarte. Amén. Y serás feliz volviendo al rebaño como la oveja perdida. Aleluya. Hermano, y aquí cuando el hijo pródigo regresa a su casa, él viene confesando, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero en el verso 22, el padre se hace que no escucha toda acusación. Y él dice, pero el padre dijo a sus siervos, el padre no le dijo, te dije que estabas mal, te dije que ibas a fallar, te dije que ibas a fracasar. No, no, el padre dice a sus siervos, saca el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo en su mano y calzarlo en sus pies y traer el becerro gordo para hacer una fiesta. Dios no nos recibe con acusación. Dios nos recibe nuevamente con fiesta. Bendito sea Dios. Y cuando este hijo pródigo venía disponiéndose en su cabeza y su corazón, Padre, he pecado. El padre solo lo que hace, corre, lo abraza y lo besa. Y lo besa. Y algo bien sorprendente, que el padre ya estaba esperándolo cuando él venía. Amén. El primero que pegó la carrera para abrazar al hijo fue el padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Es un Dios de poder. Amén. Un día en esta preciosa tarde. Amén. Ha sido un privilegio grande llevar esta palabra a tu vida, a tu familia, a tu mente, como una reflexión. Sí. A tu vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración en esta preciosa tarde. Quiero que donde quiera que estés, cierres tus ojos y puedas con nosotros orar. Padre, amén. Buen Dios, gracias, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por cambiar nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, lleno de misericordia para nosotros. Aún siendo inmerecedores, Señor, tú has hecho en nosotros, Señor, el bien en nosotros. Tenemos un agradecimiento, un corazón agradecido contigo porque nos has levantado, nos has traído, Señor, de allá de donde vivíamos en una vida alejada de ti y nos has hecho un pueblo cercano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.